Hola amigos, bueno, quería hacer un comentario respecto al punto de vista cristiano sobre el tema de la homosexualidad. Bueno, la verdad es que Jesús no habla directamente del tema, sino que sus discípulos y algunos parajes de la Biblia se oponen a las relaciones homosexuales. Ah, bueno, hay que entender de que los cristianos creemos que Dios es una Trinidad, ¿no es cierto? Está Dios Padre, que es juez, que, como dice el Génesis, que creó al hombre a imagen y semejanza. Dios Padre es como un Dios emocional también. Podemos ver lo que pasó en varios parajes de la Biblia, de que incluso en el mismo Génesis dice de que cuando Caín mató a Abel, la sangre de Abel fue a clamar venganza ante Dios. Entonces Dios también es un juez, se puede decir, como se podría decir que es un Dios vengativo. Bueno, de hecho, para castigar a los egipcios, eh, Dios mandó a matar a sus primogénitos, a los niños pequeños que no tenían la culpa. Ah, bueno, de hecho, eh, Dios para castigar a los culpables castiga a la gente, a los inocentes, la verdad. El Dios Padre. Um, eh, este es un misterio, se podría decir, de por qué podríamos decir que Dios es malo, por qué castigar a inocentes eh, por castigar a los culpables. Bueno, de hecho se dice de que eh, Jesús era el Cordero de Dios. Los israelitas hacían sacrificios de corderos, de palomas, para aplacar la ira de Dios. Por eso se dice que Jesús era el Cordero de Dios. Entonces, el Dios Padre es un Dios del orden que creó y, y, y resulta de que seguir contrario ese orden nos va a provocar sufrimiento. Am, el pecado es cuando tú causas sufrimiento a los demás o te causas sufrimiento a ti mismo. Y el diseño natural de la procreación es de un hombre y una mujer. Hacer otro tipo de relaciones podría causar enfermedades. Y si eso pasa, quiere decir que nuestra conducta no va de acuerdo al orden que ha puesto Dios. Las cosas son así, o sea, la naturaleza dio un cierto sentido a las cosas y si vamos contra esa naturaleza, se pueden producir enfermedades, la enfermedad de transmisión sexual. Bueno, si es una conducta que agrada a Dios, no deberíamos tener problemas en nuestra salud. Bueno, no solamente la homosexualidad, ¿no es cierto? También eh, ser lascivo, ¿no es cierto? La lujuria, ser lujurioso, tener muchas parejas, también eso no agrada a Dios. Bueno, de esto del punto de vista cristiano, y como lo entiendo yo, que el pecado es cuando te causa sufrimiento a ti mismo y sufrimiento a los demás. Por eso también la gula, comer mucho también es un pecado capital porque te va a provocar sufrimiento, estar muy gordo. Y no es una discriminación contra los gordos, sino que es malo para tu salud, ¿ya? Así lo veo yo, así como comer mucho es la gula, te puede provocar enfermedades. Ciertas prácticas
también te pueden producir enfermedades. Pero de acuerdo a mi punto de vista, la homosexualidad no es mayor pecado que la gula. Es un pecado que te puede provocar enfermedades, te puede provocar complicaciones, porque no estábamos diseñados para esa manera. Bueno, disculpe la risa, pero ahora es claro de que la homosexualidad en los tiempos de Jesús era visto, que se conocía, porque era visto un tipo de sometimiento. Los romanos la practicaban, los griegos la practicaban, pero era como un someter, era como un abuso. Se veía la homosexualidad como un abuso. Los griegos tenían efebo, ¿no es cierto? Tenían sirvientes que tenían relaciones con ellos, hombres con hombres. Los romanos también se veía como que tú si abusas sexualmente es que estás sometiendo a esa persona, era un abuso. Entonces en ese tiempo de Jesús, la homosexualidad se veía como un abuso, que estás cometiendo abuso, y por eso se condenaba de una manera fuerte. Y aparte de las razones que estoy diciendo. Eso es como lo veo yo, porque hay una parte de la Biblia que me gusta, es cuando toman a una mujer adúltera y lo llevan hasta el maestro, hasta Jesús, y le dice, de acuerdo a la ley de Moisés, esta mujer fue sorprendida en adulterio, entonces hay que apedrearla. ¿Y qué dijo Jesús? El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Imagínense que el adulterio era un pecado tan grave que se pagaba con la muerte. ¿Cómo será ese pecado? ¿Y qué dijo Jesús? De que el que estuviera libre de pecado lanzara la primera piedra. Jesús representaba el amor, la salvación, el amor, la compasión. Era el Cordero de Dios que calma la ira de Dios, que dice quita el pecado del mundo. Así se ve realmente, y así lo comprendo, así siempre lo he entendido de esa manera. Entonces, yo creo que muchos cristianos están haciendo lo mismo que los fariseos de la ley, los fariseos de la ley que se creían los caperuzos de la ley, los maestros, los que se la sabían todas, y están señalando de esa manera a los homosexuales, condenándolos, y realmente están cometiendo un pecado, porque Jesús dijo, no juzguéis y no seréis juzgados. O sea, los pecados lo va a juzgar Dios. Es cierto de que es un pecado en el sentido de que no va contra la estructura de Dios, de la naturaleza de Dios como estableció el orden. El Dios Padre hizo así el orden, y se dice de ese orden puede provocar problemas para la salud, puede provocar enfermedades, eh, porque así lo diseñó de esa manera, en la naturaleza. O sea, contrario a ir a la naturaleza, nos puede traer problemas. Pero eh, ahora Jesús no condena a ningún homosexual, a nadie, eh, porque sería como condenar a alguien por adulterio prácticamente. Um, y también em, hay que tener en cuenta de que la homosexualidad es muy curioso en el sentido de que los ángeles, si ustedes lo ven en las diferentes representaciones, siempre se representaba como un ser asexual o bisexual. Se retrataban con rostro de mujer, pero con cuerpo de hombre. Si se dan cuenta, generalmente todos los ángeles tienen como un rostro femenino. De hecho, el símbolo, la estrella de David, representa el triángulo hacia arriba, lo masculino, y hacia abajo, ¿no es cierto? Representaría lo femenino, ¿no es cierto? La fuente, y lo hacia arriba, que sería lo masculino, ¿no es cierto?
lo recto, el miembro, o sea, y lo otro sería como lo femenino. Eso representa la estrella de David, que representaría a Dios, que sería como un Dios que tiene la parte femenina y la parte masculina, el Dios Padre, que Dios nos hizo a imagen y semejanza. O sea, es igual que nosotros, en el fondo Dios es vengativo, se enoja, es juez, el Dios Padre. Y está su Hijo, que representa la compasión, el amor, que calma la ira del Padre. O sea, así se ve la Trinidad dentro del cristianismo. Ah, bueno, ahora, por supuesto, se usa un montón de precaución, los preservativos y esas cosas para los actos. ¿Qué entonces opinaría Jesús respecto a los homosexuales? Porque Jesús no habla. O sea, de acuerdo a lo que yo veo de los diferentes ejemplos que ha hecho Jesús. Bueno, primero está la libertad. O sea, las personas son libres de hacerlo, eh, de escoger, incluso de pecar. Dios siempre dio el libre albedrío. Eh, Está en cada persona determinar si su acto es un pecado o no. Si es un pecado, quiere decir que está provocando daño a los demás o se está provocando daño a sí mismo. Si el acto que está con otra persona eh, piensa que no le va a provocar un daño y no va a provocar un daño a los demás, mm, no creo que Jesús lo haya condenado o no sea una condenación el sentido de que, porque en el fondo, claro, hay un orden natural, pero también es cierto que está la voluntad del hombre de determinar lo de que quiere o no el libre albedrío. Entonces Jesús no creo que eh, condene a los homosexuales como lo pasaba con los fariseos que condenaban a las personas adúlteras. Eh, pero sí es cierto de que la regla no las puso el hombre, está en la naturaleza. Y seguir contrario a la naturaleza puede provocar enfermedades. Ahora, si la persona estima que lo que está haciendo no le va a provocar daño a sí mismo ni a los demás, no está cometiendo un pecado. Ahora, igual está el libre albedrío de pecar o no pecar. O sea, es cosa de la persona. Ah, pero bueno, eso es desde el punto de vista cristiano. eh, pero lo que quiero también recalcar es que está muy mal de juzgar a las demás personas por su orientación sexual. No juzguéis y no seréis juzgado. También respecto, imagínense, de la mujer adúltera que le iban a matar por estar en contra de la ley de Moisés. Entonces no sean como los fariseos que condenan a los demás, porque se- fueron contra la ley de Dios. Entonces eso está muy mal y sería un pecado mayor que la persona que haya cometido un acto homosexual. Ahora, ¿se puede decir que es un pecado la homosexualidad? Um, si una persona se siente no se siente que es hombre, sino que se siente como mujer, sería una mujer dentro de un cuerpo de hombre, ¿ya? Eso también es un, ¿cómo se puede decir? Es un calvario en el cierto sentido de que nuestra forma de ser no va de acuerdo a nuestra anatomía, ¿ya? Am, Ahora, lo, como va eso en contra, en el fondo, se puede decir de que hay una especie de condena dentro de esta vida. Bueno, la Biblia dice que, por ejemplo, las personas que tienen enfermedades y otras cosas,
a veces son producto del pecado de los padres. Bueno, lo dice así la Biblia. O sea, ahora, en otras religiones como el budismo, dicen que el karma de otras vidas, que en otras vidas cometimos pecados y en esta vida expiamos esos pecados. A veces puede ser que los hombres que fueron muy machistas en una vida, a lo mejor en otra vida pueden que después se vuelvan homosexuales para que entiendan las mujeres. Realmente la reencarnación no está muy explícita, pero hay cosas interesantes que como que hablar a la reencarnación en la Biblia, porque de hecho dice, una vez le preguntaron en qué pensaban de quién era Jesús y decía, es el Elías reencarnado. Entonces la reencarnación se hablaba en esos temas. Pero en la Biblia realmente no se toca. Lo que para la Biblia, para el cristianismo, lo más importante es cómo te comportes en esta vida, cómo tratas a los demás. Realmente no le interesa mucho la vida futura ni la vida de acá. Además que se entiende que también, de acuerdo a un cierto comportamiento, tú te vuelves salvo y estás con Dios. Es increíble que en otras religiones se habla de alcanzar el nirvana, cuando deja de ser la rueda del samsara, se va al nirvana. Bueno, es que yo tenía curiosidad, empecé también a estudiar el budismo también. Y ahí encontré muchas semejanzas entre el cristianismo y el budismo. Am, pero bueno, lo, lo que quiero decir es que no hay que condenar a las personas que son cristianas, no condenen a los homosexuales. La persona que es homosexual, eh, si piensa que su acto no están causando daño a los demás, ni a sí mismo, quiere decir que está con Dios, ¿ya? Porque lo principal es eso, no hacer daño a los demás. De hecho, si las cosas que he dicho ha ofendido a una persona que es homosexual, le pido también perdón, porque no fue mi intención, sino era eh, explicar desde el punto de vista cristiano, ¿ya? Le pido disculpa porque hacer daño a los demás, ofender, es un pecado. Y para mí el homosexualismo no es más pecado que la gula o, o, o incluso el adulterio, o un hombre que le gusta tener sexo con varias mujeres, también es igual, está al mismo nivel, ¿ya? O sea, un hombre que ha sido infiel es el mismo pecado que el homosexual, está haciendo algo que puede provocar daño. Am, Ahora sí, el homosexual se cuida, eh, evita enfermedades y piensa que así no va a provocarse daño a sí mismo ni a los demás, no está cometiendo un pecado. Y aunque cometíamos pecado, porque todos somos pecadores, yo también soy pecador, todos, eh, está siempre pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Y lo otro es que es una interpretación mía de acuerdo a lo que he leído de la Biblia. No quiere decir que yo tenga la última palabra, pero conociendo cómo era Jesús, Jesús nunca había condenado a los homosexuales. Jesús era un ser de amor, un ser que se colocaba en los pies de la otra persona, en los zapatos de la otra persona. Entonces no me imagino a Jesús estar diciendo, homosexual, eso no, eso es homofobia. Eh, y de hecho, los ángeles son hermafroditas, tienen la parte femenina y masculina. No son ni lo uno ni lo otro. ¿Ya? Am, bueno, eso es lo que quiero decir. O sea, hay una naturaleza que así lo creó Dios. O sea, claro, uno no puede estar cambiándolo así como el hombre quisiera. Por supuesto que uno la podría adaptar con ciertas cosas, pero no va a ser lo mismo y puede provocar daño. Pero eso es lo principal, evitar el daño a sí mismo y el daño a los demás. Y bueno, así está la regla de Dios. Ah, Hay que entender que Dios eh,
está el Dios Padre y el otro es Dios Hijo. El Dios Padre colocó así las reglas. Es un misterio porque es así, pero así está, así las creó. Y salirse de esa voluntad puede provocar daños y eso es pecado. Ah, hay que evitar el sufrimiento de uno y de los demás. Y estar condenando a los demás, estar señalando por el dedo, eso también es pecado. Eso incluso para mí es peor. Estar condenando a la gente homosexual, estar la homofobia. La homofobia es un pecado que Dios condena, ¿ya? Dios quiere la felicidad para nosotros. Por eso Jesús eh, explicó con un ejemplo. Eh, claro, en esta parte de la homosexualidad no fue muy explícito, pero uno lo puede deducir por lo que pasó con esta niña que iba a ser apedreada por adulterio. No, por favor, no juzgue a los demás, no lance piedra. Si usted no está libre de pecado, no lance piedra. Eso es un pecado que condena. Ah, bueno, eso es lo que yo quería decir respecto al punto de vista cristiano. Hay que tener respeto siempre con las diferencias sexuales, ah, pero teniendo en cuenta que hay que ser responsable, ¿ya? Porque eso puede provocar un daño a los demás. Hay muchas enfermedades, así que cuídense. Hay que ser responsable en ese sentido. ¿Ya? Bueno, ese era mi mensaje desde el punto de vista cristiano, así como lo veo yo, como interpreto la Biblia, como he visto los ejemplos que ha dado Jesús. Am, y eso, y un abrazo para todos nuestros hermanos. Disculpen si mi manera de expresarme o a lo mejor haya herido susceptibilidad de personas, no fue mi intención. Así que un cariño y bueno, gracias por ver este video.